Dice la palabra: amados hermanos míos, no erréis. Toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Él, de su voluntad, nos hizo nacer por la palabra de verdad, para que seamos primicias de sus criaturas. Señor, hemos cantado de tu amor y de tu bondad. Gracias, Señor, porque ese amor y esa bondad tú nos las brindas todos los días, aún en nuestros días difíciles, aún en nuestros momentos de debilidad, aún si esa debilidad nos lleva a pecar y a ofenderte. Jesús, enséñanos a amarte como tú lo haces. Te vaciaste todo, Señor, allí en la cruz. Te diste por completo, por obediencia al Padre primeramente, y también por amor a cada uno de nosotros. Hoy te ruego, Espíritu Santo, con toda reverencia, que hables a tu iglesia a través de este tu siervo, que a pesar de mis limitaciones, tú traigas convicción a Ifrán, Señor. Todo lo bueno proviene de ti. En nuestras vidas has sido tan bueno y solo nos has traído bien. Nosotros, por el contrario, Señor, te hemos ofendido al dejar que crezcan nuestros malos deseos, y esto nos ha llevado a ceder a la tentación. Convéncenos de pecado, pero también déjanos ver tu amor y perdón a través de la preciosa obra de Cristo en Jesús. Te lo pedimos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Ahora sí, hermanos, pueden sentarse. Estamos estudiando la carta de Santiago, ¿verdad? Y lo estamos haciendo en porciones semanales. Pero cuando los que recibieron el mensaje originalmente, ellos no lo recibieron de esa manera, sino que lo leyeron pues en una sola sentada. Más o menos 15, 17, 20 minutos dura leer toda la carta. Y este es un ejercicio que deberíamos hacer continuamente, porque si la hacemos de esa manera, vamos a encontrar que esta carta, esta epístola, no es un compendio de discursos de sabiduría inconexos, sino que por el contrario es un mensaje universal y radicalmente coherente, centrado en un gran reto, que es que sus oyentes vivan conforme a la fe que dicen tener. Al ser probablemente la primera carta escrita del Nuevo Testamento, algunas de sus frases nos pueden parecer a simple vista contradictorias con el resto de la revelación. Sin embargo, a medida que vamos a profundizar en ella, estamos descubriendo que nada es más lejos de la realidad. Lejos de oponerse, la carta de Santiago es plenamente coherente con las doctrinas de la gracia que las demás epístolas desarrollan con mayor profundidad teológica. Por eso, para contextualizar este mensaje, la idea es que conozcamos un poco más acerca de quiénes eran los destinatarios originales de esta carta. Y podemos descubrir que estos eran la mayoría judíos, cristianos, que estaban dispersos por el resto del mundo, posiblemente como descubrimos en Hechos de los Apóstoles, a causa de la persecución que se estaba llevando, aunque también otros por negocio, porque eran comerciantes y iban a hacer negocios en otras regiones. Y estas personas, como eran judíos, estaban siendo liberados de una serie de ritos y mandatos que encontraban en el Antiguo Testamento. Un rabino del siglo XII los codificó en 613 mandatos, 248 positivos, hagan esto, 365 negativos, no hagan esto. Y aunque la Biblia no nos dice el número exacto, esto más o menos nos puede dar a entender el yugo que llevaban estas personas. Pero llega el Evangelio de Cristo, llega las buenas nuevas de salvación.
Y así que ellos estaban descubriendo la gran verdad que más adelante Pablo en Gálatas 3 les va a decir, y es que toda la ley lo que hacía era conducirlos a Cristo. Sin embargo, esta nueva vida con menos cargas legales trajo consigo un peligro. Estaba llevando a algunos a adoptar una errada interpretación de la gracia. Y empezaron a razonar, bueno, pues si la obra es de Cristo y Él ya la hizo y yo estoy justificado por fe, pues ¿para qué hacer buenas obras? ¿Para qué obedezco? Ya Él lo hizo, no es necesario. Por eso Santiago se dedica en su carta a desmontar todas esas falsas doctrinas que ya empezaban a brotar en los nuevos creyentes. Y una de las más peligrosas era la confusión fatal de culpar a Dios por nuestras tentaciones, sugiriendo que si las pruebas, recuerden una enseñanza por ahí los primeros versos del capítulo 1 nos decía que esta palabra en el texto original, peirasmo, ¿y cómo creen ustedes que traduce tentación? Exactamente igual, peirasmo. Entonces, estas personas decían, bueno, pues si de Dios viene la prueba, pues en última la tentación también. Pero nada más lejos de esta realidad. Así que lo que empieza a decirnos Santiago en el verso 16 es, amados hermanos míos, no erréis. Santiago nos está exhortando a no caer en el engaño y aquí utiliza una palabra que es planaste, que significa literalmente desviarse o hacer vagar, y esta palabra aparece unas 39 veces en el Nuevo Testamento y su uso casi siempre tiene que ver con desmontar una falsa creencia. Esas mentiras que a fuerza de repetir y repetir se nos van volviendo verdad. Por ejemplo, en la primera carta a los Corintios, Pablo está exhortando a la iglesia a no estar de acuerdo con una falsa premisa, que es que después de esta vida, no hay nada. Y como no hay nada, comamos y bebamos, que mañana moriremos. Así que Pablo les dice, no erréis, otra vez, planaste. Las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. Y en el libro de Gálatas, Pablo está exhortando a la iglesia a no dejarse engañar también, porque creían que Dios es un Dios bonachón y pues lo que hagamos no va a tener mayores consecuencias. Así que les dice, no se dejen engañar, no se engañen. Dios no puede ser burlado. Todo lo que el hombre sembrare, eso cosechará. El mismo Santiago, en varios pasajes de su carta, nos va a exhortar a no dejarnos engañar, a no errar, a no caer en el autoengaño. En este pasaje en particular, Santiago advierte a sus lectores que no se dejen engañar. El engaño al que se refiere se basa en la falsa creencia sostenido por algunos rabinos hebreos de la época de que Dios era al menos indirectamente responsable de la existencia del mal en el mundo. Spyros Zodhiates, un misionero y erudito bíblico de finales del siglo XX, en su comentario expositivo sobre la carta de Santiago, explica el razonamiento que tenían en esa época las personas y lo cita así, abro comillas: Dios ha mandado que yo deba ceder a la tentación en que he caído. He sido empujado a pecar, no por el propio Dios, pues Él odia el pecado, sino por las circunstancias en que Dios me ha colocado. Dios es la causa última y por tanto debo absolverme de responsabilidades. Qué terrible, ¿cierto? Terrible. Pero resulta que tristemente eso no era nuevo. Eso viene desde Adán y Eva. ¿Se acuerdan de Adán?
¿Usted por qué pecó? La mujer que tú me diste. Yo estaba aquí tranquilo en el paraíso con mis animalitos, tú me pusiste una mujer y me hizo pecar. Pero tristemente hoy en día también ese pensamiento se repite. Yo soy así, así me hizo Dios. O es que de pequeñito me dejaron caer y entonces yo por eso pienso así. O es que de pequeñito me hicieron daño y pues yo ahora por eso actúo así. O como diría el filósofo de la Junta, así me hizo Dios, contento y enamorado. Todas esas premisas llevan a un concepto errado de creer que Dios tiene algo que ver cuando somos tentados. Por eso Santiago nos exhorta con ese corazón de pastor que Dios puso en él, a no dejarnos engañar por esa creencia, y va a basar sus argumentos en 3 atributos de Dios. El primero que vamos a ver es el de la bondad de Dios. Verso 17, toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto del Padre de las luces. Dios es bueno. Hemos escuchado y repetido esa frase muchas veces. Y sobre todo cuando estamos recibiendo un beneficio, ¿no? Cuando estamos en momentos difíciles, no decimos no se nos olvida que Dios es bueno. Pero cuando estamos recibiendo beneficios decimos, Dios es bueno. Y eso es verdad. Ahora, ¿qué es ser bueno? Fui a la RAE y dice que la define como algo de valor positivo, acorde con las cualidades que cabe atribuirle por su naturaleza. Esta definición, la verdad es que deja más preguntas que respuestas, porque entonces aquí vendrían las preguntas, bueno, ¿y quién define qué es valor positivo? ¿Y cuál es el estándar? Y en un medio permeado por el relativismo, y tristemente la iglesia también ha sido permeada, hemos visto cómo lo malo se ha vuelto bueno. Y hemos caído tan bajo que la percepción personal, ¿sí?, como yo me veo, como me percibo, se impone sobre la realidad evidente, lo que soy. Entonces esto nos lleva a la pregunta fundamental, y no sé si ustedes se han puesto a pensar, bueno, ¿por qué lo bueno es bueno en todo el mundo? ¿Por qué en todo el mundo la verdad es buena? Porque en condiciones normales, por ejemplo, un hombre no vería a una mujer mentirosa como una virtud en ella, ¿cierto? Digo en condiciones normales, ¿no? Porque pues, no sé si recuerdan ustedes, mátame con tus ojos traicionera, me encanta cuando me engañas, juega con mi ilusión. Digámoslo, los que medianamente somos cuerdos o nos hacemos los normales, pues no consideramos una mujer mentirosa como una mujer virtuosa. Pero ¿y por qué eso en todo el mundo? Es decir, sí existe un estándar. Así que la definición más racional y bíblica que he encontrado es la del pastor Josías Grauman, que la define así, abro comillas: Dios es la fuente y el estándar de lo que es bueno. Y dado que la Biblia revela el carácter de Dios, es en ella donde encontramos el estándar de lo que es bueno. Algo es bueno si es conforme al carácter de su creador, y malo si no lo es. Cierra comillas. Esta definición acaba con la discusión del relativismo, porque Dios no cambia. Dios no está sujeto a una ley. Él es la fuente de toda ley. Su carácter es el estándar. Esto no solo encaja con la idea que nos define la RAE sobre la naturaleza de la bondad, sino que afirma la verdad bíblica de que nadie es bueno sino solo Dios. Por lo tanto, podemos decir sin temor a equivocarnos que el amor es bueno porque Dios es bueno, que la verdad es buena porque Dios es verdad,
que la justicia es buena porque Dios es justicia. Y por el contrario, que la mentira es mala porque Dios no es mentiroso. Podemos también entender que Él es el estándar de lo que es bueno. Y el estándar de lo que es bueno no es una idea, es la naturaleza misma de Dios. Y podemos descansar en que el carácter de Dios es perfectamente virtuoso. Es constante. Dios es tan bueno, tan lleno de virtud, y es por eso que Él nos manda a alabarlo, porque Él es bueno. Ahora bien, ¿cómo podemos ver la bondad de Dios en el contexto de las tentaciones? Bueno, permítame, acompañen por favor al Salmo 106. Y aquí podemos ver un ejemplo de lo que es la bondad de Dios en medio de las tentaciones. Este salmo muestra un contraste entre el pecado y la rebeldía del pueblo de Israel y la bondad y la misericordia de Dios. Es como un salmo antagónico del 105. El 105 celebra la fidelidad de Dios al pacto con su pueblo, y en cambio este salmo se centra en la infidelidad del pueblo a pesar de la bondad mostrada ante nuestra infidelidad y maldad hacia Él. E inicia con el verso 1 que dice: aleluya, alabad a Jehová porque Él es bueno, porque para siempre es su misericordia. Y en el idioma original esta palabra misericordia se traduce como amor leal, porque para siempre es su amor leal. Y el salmista inicia invocando la benevolencia de Dios y rogándole ser incluido en la bendición y salvación del pueblo de Dios en los versos 4 y 5. Así que toma el camino que Dios diseñó para mostrar misericordia a todo el que peca contra Él, que es la humillación y el reconocimiento de la transgresión, como leemos en el verso 6. Pecamos nosotros, dice el salmista, como nuestros padres, hicimos iniquidad, hicimos impiedad. Y en los versos 7 y 8, el salmista lo que hace es recordar la rebelión del pueblo de Israel en el Mar Rojo y cómo la bondad de Dios se vio reflejada allí al abrir el mar y hacer que los que perseguían, el ejército egipcio que perseguía al pueblo de Israel fuera destruido y en cambio ellos pudieran pasar por ese mar. Pero los versos 9 al 39, realmente el salmista se riega recordando todas las infidelidades del pueblo. Fue un pueblo que provocó a ir a Dios, que renegaba de lo que Dios les daba, que hacía ídolos para molestar al Señor. Y no solamente eso, fue tanta la rebeldía del pueblo que hasta llevó a Moisés a que Moisés también pecara. Y eso está el salmista recordando de los versos 9 al 39. Y en los versos 40 al 42 describe el juicio de Dios contra la nación de Israel. Y dice que fueron entregados a sus enemigos para que fueran oprimidos, violentados y aplastados. Y el verso 43 termina con una frase lapidaria. Y permítanme, yo se la leo en la Nueva Traducción Viviente. Dice: Él los rescató una y otra vez, pero ellos decidieron rebelarse en su contra y finalmente su pecado los destruyó. Qué triste. Y esto sería justo si el relato termina ahí, ¿cierto? Pues ante una rebeldía, ante Dios, lo justo es ser destruidos. Pero la bondad de Dios es inagotable. Leemos desde el verso 44. Déjeme, yo lo sigo en la Nueva Traducción Viviente. Aún así, Él sintió compasión por la angustia de ellos y escuchó sus clamores. Recordó el pacto que les había hecho y desistió a causa de su amor inagotable. Hasta hizo que sus captores los trataran con amabilidad.
Qué hermoso es Dios. Disculpen la emoción de este salmo. Es que este salmo es un resumen de mi vida. Verso 44, aún así él sintió compasión de la angustia de ellos y escuchó sus clamores. Recordó el pacto que les había hecho y desistió a causa de su amor inagotable. Hasta hizo que sus captores los trataran con amabilidad. Imagínense. Qué hermosa es la bondad de Dios. Dios es bueno. Mostró misericordia al pueblo de Israel. Mostró ese amor leal que no podemos entender. Pues aunque merecían el desprecio de Dios, Él los acercó nuevamente para mostrarles perdón, amor, misericordia. Por amor de su nombre y en fidelidad de su palabra. Y así mismo ha hecho con su iglesia. Acompáñame por favor a Efesios en el capítulo 2. Y el apóstol Pablo empieza en los 3 primeros versos a describir nuestra condición pecaminosa y despreciable delante de Dios. Nos dice que nosotros estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, siguiendo las corrientes de este mundo. Cuanto cebo el enemigo ponía, nosotros ahí caíamos. Rendidos a la voluntad de nuestra carne y nuestros malos pensamientos. Y dice el apóstol Pablo que nosotros, al igual que el resto del mundo, éramos hijos de ira. En otra versión, objetos del enojo de Dios. Y si hasta aquí hubiera terminado ese texto, también sería justo. Pero aparece nuevamente a relucir la bondad, la misericordia de un Dios bueno. Leemos desde el verso 4, Efesios 2, desde el verso 4. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecado, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Y juntamente con Él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Estamos destinados a ser destruidos por Dios. Pero Dios, y cuando ustedes lean la palabra de Dios, ese pero Dios es que Él viene a cambiar de rumbo nuestro destino. Tiene razón el pastor Santiago cuando nos exhorta a no decir que nuestra tentación proviene de Dios. Todo lo contrario, todo lo bueno proviene de Dios, su amor, su misericordia, su perdón, la expiación sustitutiva. Como él dice en 2 Corintios, al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Dios, el Padre de las luces, trae luz a nuestro mundo de oscuridad que era cuando estábamos lejos de Él. Y como dice el Evangelio de Juan, refiriéndose a Jesús, la luz en las tinieblas resplandece y las tinieblas no prevalecieron contra ella. La bondad de Dios no solo se manifiesta en su perdón, sino que también lo hace en la regeneración, donde Él interviene soberanamente para cambiar la naturaleza misma de nuestro deseo, dándonos la capacidad que antes no teníamos de resistir y elegirle.
como leemos en Tito 3:3, porque nosotros también éramos en otro tiempo insensatos, rebeldes y extraviados, esclavos de concupiscencia y deleites diversos, viviendo en malicia y envidias, aborrecibles y aborreciéndonos unos a otros. Pero cuando se manifestó la bondad de Dios, nuestra salvación, nuestro Salvador, y su amor para con los hombres, nos salvó, no por obras de justicia que nosotros hubiésemos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo, el cual derramó en nosotros abundantemente por Jesucristo nuestro Salvador, para que justificados por su gracia viniésemos a ser herederos conforme a la esperanza de vida eterna. La bondad de Dios no solo consiste en perdonarnos, sino que nos capacita al darnos su Espíritu. Dios nos da la capacidad de no ceder a la tentación. Si tenemos su Espíritu, ya podemos elegir. Antes no lo podíamos hacer. Éramos moralmente esclavos. Pero ahora Dios nos permite elegir obedecerlo o desobedecerlo. Y como diría mi profesora del estudio de la epístola de Santiago, qué angustia que el tiempo pasa y todo el material que tengo acá. Vamos con el segundo, que es la inmutabilidad de Dios. Dios no cambia. Y eso lo vemos en la segunda parte del verso 17 de Santiago, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación, dice Santiago. Ese es el atributo de Dios que yo más amo, la verdad. Se podría decir que es el ancla de todos los demás atributos. Es el atributo que garantiza que todos los demás son los que son eternamente. Es decir, Dios es bondadoso eternamente contigo, conmigo. No importa lo que hagamos, Él nos ama. Por eso el apóstol Pablo declara en Romanos 8, por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Él no cambia. Su amor por ti y por mí no varía. Es constante. Sin importar las veces que fallemos, así se lo dijo también Pablo al joven Timoteo. Si fuéramos infieles, le dice, Él permanece fiel. Él no puede negarse a sí mismo. Pero no quiero que te engañes. No es, peco porque Dios me perdona. Como Él me perdona, Él es tan bueno. ¿Cierto? Ay, tú has sido tan bueno y cantábamos. Entonces, como él es bueno, pues yo peco las veces que quiera. No, eso no es así. De hecho, si tú estás pensando así, seguramente estás descansando en una falsa teología, en una fe en un Dios que solo está en tu imaginación. Y este mensaje, más que reforzar esa idea errada, lo que quiere es advertirte que estás engañado y que tal vez tú crees ser de Dios, pero no lo eres. Cuando Dios viene a nuestras vidas, Él nos convence de pecado y hace que nos duela cada vez que pecamos. Si lo que haces cuando pecas es que te enorgulleces de tu pecado, te ufanas de él, pues lo que eres es un pobre engañado. Y lo que debes es arrepentirte y conocer al verdadero Dios que está en su palabra. Termina el texto diciendo en el verso 18, Él de su voluntad nos hizo nacer por la palabra de verdad para que seamos primicias de sus criaturas. Así termina Santiago, es una frase contundente. Fijémonos que fue Él quien nos dio su Espíritu Santo. Él nos hizo nacer de nuevo. Él nos hace nacer de nuevo. Y Él pone su Espíritu
Él pone su espíritu. No es que nos impone en manos uno igual o más pecador que nosotros y ahí es cuando recibimos el Espíritu. No es a través de ritos pentecostales o carismáticos que recibimos el Espíritu. Es un regalo de Dios. Él, por su buena voluntad, pone su Espíritu en el que desea traer a Él. Tampoco es que Él ve quién iba a creer en Él y entonces dice, ay, este me guiñó el ojo y yo le voy a dar mi espíritu. No, Él es el que escoge. Déjeme ponerle un ejemplo. Usted llega tarde de trabajar, cansado, le dieron palo en el trabajo y entonces usted llega y dice, me quiero preparar una rica comida y acostarme a ver una película. Y cuando llega a su casa se da cuenta que solamente tiene un huevo y un poquito de arroz. Entonces usted dice, escojo comer arroz con huevo. ¿De verdad usted escogió? Bueno, así pasa. Dios no es que vio quién iba a creer en Él, no, Él escoge y pone en nosotros que queramos creer en Él. Así lo explica Pablo. Cuando quiere explicar la soberanía de Dios, lo hace a través del caso de Jacob y Esaú. Misma madre, mismo padre, mismo pueblo, mismo día de nacimiento, separados solamente por unos segundos. Y Pablo lo explica así en Romanos 9:11. Pues no había nacido aún ninguno, no habían hecho aún ni bien ni mal, para que el propósito de Dios conforme a la elección permaneciese, no por las obras, sino por el que llama. Se le dijo, el mayor servirá al menor, como está escrito, a Jacob amé, mas a Esaú aborrecí. Hay una anécdota muy bonita y graciosa a la vez sobre, no sé si han escuchado a un predicador que se llama Charles Spurgeon, y cuentan que él está predicando sobre este texto y al terminar el sermón baja y una mujer de la iglesia lo busca y le dice, pastor, yo no entendí ese texto, y Spurgeon le dice, yo tampoco lo entiendo. Pero cuando la ve que ella se va como con cajas destempladas, le dice, discúlpeme señora, ¿cuál es la parte del texto que usted no entiende? Ella le dice, pues ¿cómo así que a Esaú aborrecí? Y él le dice, no, yo esa parte sí la entiendo. Yo la que no entiendo es a Jacob a mí. Y yo lo que no entiendo es cómo el Señor me amó a mí. Y así deberíamos sentir cada uno de nosotros, Señor, ¿cómo es que tú me amas a mí como soy y tú decides amarme? En Dios no hay injusticia, en Dios hay justicia y misericordia. Déjame preguntarte, ¿a qué vas a apelar cuando llegues delante de Dios? ¿A su justicia o a su misericordia? Bueno, si decides apelar a la justicia de Dios, de alguna manera tenemos que ver la manera de volvernos a encontrar y me cuentas cómo te fue. Es misericordia lo que debemos pedir a Dios. Muchas de las personas que escucharon esa enseñanza de Pablo dijeron, pensaría Pablo que iban a decir, eso es injusto. ¿Cómo así que yo escogí al uno y al otro no? Eso es injusto. Así que Pablo les hace una observación y trae a memoria la historia cuando Dios se encuentra con Moisés en el desierto. No sé si lo recuerdan, en Éxodo. Y siempre que leemos ese texto, nos quedamos en el momento mágico, ¿no? En que Dios pone a Moisés detrás de una peña, le tapa los ojos, Él le dice, yo voy a pasar, ¿sí? Y cuando usted solamente va a ver la parte de atrás mía, porque nadie ha visto el rostro de Dios y ha vivido para contarlo, entonces siempre nos quedamos en eso. Pero no nos detenemos a ver que la respuesta inmediata de Dios a la petición que Moisés le hace de Señor, muéstrame tu gloria,
es, y lo leemos en Éxodo 33, 19, en la versión Nueva Traducción Viviente, dice: haré pasar delante de ti toda mi bondad y delante de ti proclamaré mi nombre, Yahweh. Pues tendré misericordia de quien yo quiera mostrar y compasión con quien yo quiera. Señor, muéstrame tu gloria, tendré misericordia de quien yo quiera tener misericordia, dice el Señor. Esa es la gloria de Dios. En un podcast que conocí, que escuché de una reconocida periodista, a personas que son mayores, creo que de 50 años, y que tienen un reconocimiento, una vida exitosa a los ojos de los hombres, entrevistó a una mujer que ha ocupado importantes cargos en las esferas de poder de este país. Y ella ha dado unas batallas importantes a través de sus convicciones de fe en la política, pero cuando le preguntan por su vida, ella empieza a contar su vida y pues realmente no es una vida basada en la palabra de Dios. Y en ese contexto donde ella está contando que, por ejemplo, estando casada, se enamora de un compañero de trabajo y al año se separa del esposo con quien tenía 3 hijos y ese compañero de trabajo termina en la cárcel y entonces ella al año de que él está en la cárcel salen o pide un permiso para casarse con él. Pues la periodista en medio de la entrevista le dice: bueno, ¿quién es Dios? ¿Dónde está ese Dios? Y ella le responde que Dios es amor y que es un Dios que la ha llenado de mucho amor. Entonces esta periodista le hace una pregunta que llamó toda mi atención y fue: ¿pero su Dios no es un Dios juzgador? Y la entrevistada le responde: no, para nada. Y toma la historia del rey David cuando pecó con Betsabé y dice, Dios no es ni aburrido, ni lineal, ni harto, ni ausente en la forma en que nos hizo, con esta carne y estos sentimientos, que es lo que nos lleva a todo esto. Y remata la periodista diciendo: con nuestras pasiones desbordadas. Y la mujer cristiana suelta la risa. Un podcast, no del siglo XIV, no van a creer que en esa época existían los podcasts. Un podcast del año 2025. Es tan vigente la enseñanza de Pablo en ese momento como lo es hoy entre nosotros los creyentes, que muchas veces estamos malinterpretando el amor y la gracia de Cristo. Esta mujer tomó como referencia al rey David y lo hizo de una manera tergiversada. Recordemos ese momento del rey David, cuando él peca y el profeta Natán se le acerca y le dice: oiga, venga, le cuento una historia. Imagínese que había un hombre rico que tenía ganado, ovejas, y al lado vivía un hombre pobre que tenía una sola ovejita. Pero la amaba esa ovejita, la cuidaba. Y este hombre rico agarró y le quitó esa única ovejita que tenía el pobre para hacerle una comida a unos invitados que tenía. Y mató a ese hombre pobre para que no dijera nada. Y David, como nos pasa muchas veces a nosotros, entramos en cólera. ¡Qué injusticia! Ese hombre merece la muerte. Y el profeta Natán le dice: tú eres ese hombre. Y hoy, y Fran, tenemos que tener esto claro. Tú eres el responsable de tus tentaciones, no es Dios. Dios solamente ha mostrado amor. Yo soy el responsable cada vez que peco, no es Dios.
Así que si tú estás de acuerdo conmigo y el Señor hoy te está trayendo al arrepentimiento, yo te quiero invitar para que te pongas en pie y nos acompañes en esta canción que está basada en el salmo que David compuso cuando se arrepiente. David no se quedó en el pecado, él se arrepintió. Le compuso al Señor el Salmo 51. Y yo te voy a invitar que con el Ministerio de Alabanza nos acompañes a cantar esta canción. Y lo que el Señor ponga en tu corazón, ve diciéndole: Señor, me arrepiento, Señor. Y hemos pecado, nos alejamos de ti y nos apartamos de tu ley en nuestro vivir. Y reconocemos nuestra rebelión. Ten piedad conforme a tu misericordia, Dios. Solo tú puedes. Y solo tú puedes perdonar nuestro error. Crea en nosotros un limpio corazón, renueva un espíritu recto, conforme a tu misericordia, oh Dios. Y tú eres santo, recto y justo, Señor, y miras de lejos al altivo de corazón, mas al humilde recibes con amor. En Jesús, conforme a tu misericordia, oh Dios. Y solo tú puedes perdonar nuestro error. Crea en nosotros un limpio corazón, renueva un espíritu recto, conforme a tu misericordia, oh Dios. Nuestro anhelo es servirte y hacer tu voluntad, sin reservas amarte cada día más. Nuestro anhelo es servirte y hacer tu voluntad, sin reservas amarte cada día más. Vamos a decirle: nuestro anhelo es servirte y hacer tu voluntad, sin reservas amarte cada día más, cada día más, cada
conforme a tu misericordia. Señor, escucha nuestra oración. Renueva un espíritu recto, Señor. Perdónanos conforme a tu misericordia, a ese amor leal, Señor, que ha sido desde siempre, Señor, y para siempre. Ayúdanos, Señor. Perdona nuestro pecado, perdona las veces, Señor, que como David rechazamos tu misericordia, Señor. Has sido tan bueno con nosotros, has sido tan bondadoso, Señor. Tus bendiciones nos han perseguido, Señor. Tu fidelidad ha estado todo el tiempo con nosotros. Pero nosotros a veces, Señor, a causa de nuestra concupiscencia, a causa de los malos deseos de nuestro corazón, decidimos pecar en vez de agradarte. Ayúdanos, Señor. Trata con estos corazones. Y a través de tu Espíritu Santo, Señor, pon en nosotros el querer como el hacer de tu buena voluntad. Hoy te lo rogamos en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén, Señor. Te amo, Dios. Tu amor nunca me falla. Mi existir en tus manos está. Desde el momento en que despierto y hasta el anochecer, yo cantaré de la bondad de Dios. Y en mi vida ha sido bueno, y en mi vida ha sido tan bien, con mi ser, con cada aliento, yo cantaré de la bondad de Dios. Yo amo tu voz, me has guiado por el fuego, tú cerca estás en la oscuridad. Te conozco como Padre y como amigo fiel. Mi vida está en la bondad de Dios. Y en mi vida ha sido bueno, y en mi vida ha sido tan bien, con mi ser, con cada aliento, yo cantaré
Yo cantaré de la bondad de Dios. Yo cantaré de la bondad de Dios. Yo cantaré de la bondad de Dios. Dele un aplauso al Señor. Él ha sido tan bueno con nosotros.